Buen día, compañeros y docente. Mi nombre es Carol Santamaría y hoy junto con mi grupo de trabajo exploraremos un tema que se encuentra en la intersección de la ciencia, la ética y la vida cotidiana, la bioética y la genética. Veremos qué es genética, ejemplos de la genética, conceptos básicos de esta, aplicación de la bioética en la genética, manipulación genética y clonación, test de genéticos y de privacidad, terapia genética y ejemplos como pruebas de ADN para conocer los ancestros, edición de genética en la agricultura y clonación de animales. Esperamos que al final de esta presentación tengamos un entendimiento más claro de la crucial conexión entre la bioética y la genética y cómo ambos campos son fundamentales para el futuro de nuestra humanidad. Para empezar, ¿qué es genética? La genética es la rama de la biología que estudia la herencia, la variación y el funcionamiento de los genes en los organismos. Se centra en cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra a través de los genes, que son segmentos de ADN que contienen información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. La genética abarca diversos temas como la herencia, la variación, la genética molecular y la genética poblacional. La herencia es cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos. La variación son las diferencias genéticas que existen entre individuos de una misma especie. La genética molecular es el estudio de la estructura y función de los genes a nivel molecular, y la genética poblacional es cómo las frecuencias de los genes cambian en poblaciones a lo largo del tiempo. La genética tiene aplicaciones en campos como la medicina, la agricultura, la biotecnología y la conservación de especies. Plantea importantes cuestiones éticas y sociales en la actualidad. Un ejemplo muy accesible para comprender la genética es el color de los ojos, el caso de la herencia del color de los ojos en los seres humanos. El color de los ojos se determina por varios genes, pero uno de los simplificados utiliza un solo par de alelos para ilustrar el concepto. En este modelo, el alelo marrón es dominante sobre el alelo azul. ¿Okay? El cruzamiento entre padres. Supongamos que tenemos un padre con ojos marrones, que sería un genotipo BB dominante, y una madre con ojos azules, que sería genotipo recesivo. En la generación F1, todos los hijos tendrán el genotipo BB, lo que significa que todos tendrán ojos marrones, ya que el alelo marrón es dominante. ¿Okay? Ahora, si cruzamos dos hijos de la primera generación, BB por BB, las posibles combinaciones de estos alelos serían BB, BB y BB. En la generación F2, la proporción de genotipos será 75% con ojos marrones y 25% con ojos azules. Este ejemplo ilustra la ley de segregación de Mendel, y donde cada padre aporta un alelo y se combinan en los hijos. Se puede ver cómo el alelo dominante se puede enmascarar el efecto del alelo recesivo. Este ejemplo es útil para entender la dominancia, la herencia de rasgos y cómo los genotipos BB, BB y BB se traducen en fenotipos observables, ojos marrones o azules, proporcionando una base clara sobre la transmisión de características genéticas en los seres humanos. Mi nombre es Laura Natalia Muñoz Restrepo, estudiante de la Iberoamericana, primer semestre de psicología. Conceptos básicos de genética, genes y alelos.
una de las dos o más versiones de una secuencia genética en determinada región de un cromosoma. Las personas heredan dos alelos de cada gen, uno de la madre y uno del padre. También se llaman aleloformo o gen alelo. El ejemplo más claro es el color de una semilla del guisante. Presenta dos posibles alelos, uno que determina el color verde y otro que determina el color ADN y ARN. Los ácidos nucleicos son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en todas las células y virus. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de información genómica. El ácido desoxirribonucleico o ADN codifica la información que las células necesitan para producir proteínas. Un tipo relacionado de ácidos nucleicos denominado ácido ribonucleico ARN se presenta en diferentes formas moleculares que cumplen funciones celulares múltiples que incluyen síntesis. La herencia de este proceso es la información genética que se transmite de padres a hijos. Es por eso que los miembros de la misma familia tienden a tener características similares. Un genoma es un conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo. Cada genoma contiene toda la información necesaria para construir este organismo y permitir que crezca y se desarrolle. Nuestro genoma tiene una longitud aproximada de 3.200 millones de pares de bases y está empaquetado en 23 pares de cromosomas. Obtenemos una copia de nuestro genoma de cada uno de nuestros padres. El dominante, una de las formas que un rasgo o afección genética se pasa, o sea, se hereda, de padres a hijos. La herencia autosómica dominante significa que la afección genética ocurre cuando el niño hereda una sola copia de un gen mutado, cambiando de uno de los padres. Si la madre o el padre tienen un gen mutado, el niño presenta una probabilidad del 50% de heredar este gen mutado. Ejemplo: enfermedades genéticas dominantes podrían ser la poliquistosis renal dominante del adulto, la enfermedad del Huntington, la enfermedad de Caroli, el retinoblastoma, el síndrome de von Hippel, la atrofia de Tanto o la distrofia miotónica. Genética recesiva, una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa heredada de padres a hijos. La herencia autosómica recesiva significa que la afección genética se presenta cuando el niño hereda una copia del gen mutado, cambiando de uno de los padres. Por lo general, ni la madre ni el padre presentan la afección. Ellos se llaman portadores, porque cada uno tiene la copia del gen mutado y puede pasarla a sus hijos. El mejor ejemplo es alcapunturia, anemia de células falciformes, anemia de Fanconi, síntosis, enfermedad de Gaucher, entre otras. Codominancia. La codominancia en relación con la genética se refiere a un tipo de herencia en la que dos versiones, alelos, de los mismos genes se presentan por separado y producen diferentes rasgos en una persona. Es decir, en lugar de que un rasgo sea dominante sobre otro, aparecen los rasgos a la vez. Por ejemplo, en una planta o animal tiene más color de algún pigmento. Ejemplo, un ejemplo en humano sería el grupo sanguíneo ABO, en el que ambos alelos A y B se expresan. Por tanto, si un individuo hereda el alelo A de su madre y el alelo B de su padre, tendrán el tipo sanguíneo AB. Las mutaciones. Una mutación genética es cuando ocurre un cambio en uno o más genes. Algunas mutaciones pueden provocar enfermedades o trastornos genéticos. Las causas de las mutaciones genéticas se pueden dar a un cambio de uno o más nucleótidos del ADN, un cambio en muchos genes, pérdida de uno o más genes, reordenamiento de genes o cromosomas completos. Ejemplo, la fibrosis quística, la hemofilia y la enfermedad de células falciformes. Hola, bienvenidos a esta parte del video donde hablaré sobre bioética y genética. Vamos a explorar cómo los avances científicos en genética plantean importantes dilemas éticos que afectan tanto como la ciencia como también nuestras vidas. La primera parte que tocaré es el concepto de bioética. Primero, ¿qué es la bioética? La bioética es una rama de la ética que se enfoca en los problemas morales relacionados con la biología, la medicina y la tecnología. Su objetivo es asegurarse de que los avances científicos respeten los derechos humanos
y utilicen de manera responsable. Esto es crucial en áreas como la genética, donde tenemos el poder de manipular el ADN humano. Segundo, según Boucher Childrens en su libro Principle of Biomedical Ethics, la bioética busca guiar nuestras decisiones para garantizar que lo que hagamos, especialmente en campos como la genética, sea justo y equitativo. Lo segundo es la aplicación de la bioética en la genética. En la genética, la bioética se aplica para enfrentar dilemas morales en la edición genética, clonación y pruebas genéticas. Por otro ejemplo, como las tecnologías como CRISPR, podemos modificar el ADN para prevenir enfermedades, pero esto también plantea preguntas éticas importantes. ¿Es correcto alterar el ADN de un embrión? ¿Deberíamos poder diseñar bebés con características específicas? Este tipo de preguntas son el foco de la ética de la ingeniería genética. Como se explora en los trabajos de Rao y Sur, quienes analizan cómo estos avances podrían cambiar el futuro de la humanidad. También está la parte de la manipulación genética y la clonación. Uno de los dilemas más conocidos es la manipulación genética. Esta técnica tiene el potencial de curar enfermedades hereditarias, pero también podría ser utilizada para modificar características físicas o intelectuales en seres humanos, lo que plantean riesgos éticos. Según el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, la manipulación genética en humanos podría generar problemas de discriminación genética y de desigualdad. Por otro lado, la clonación, aunque ya es posible en animales, plantea preocupaciones similares en humanos. ¿Es ético clonar un ser humano? ¿Qué significaría para la identidad y los derechos de esta persona clonada? También vamos a ver test genéticos y privacidad. Las pruebas genéticas que pueden identificar predisposiciones a enfermedades son otra área de preocupación ética. Imagina que una aseguradora a un empleador tenga acceso a tus resultados genéticos. ¿Es justo que utilicen esta información para discriminarte? Según Chadwick, Levitz y Schicklin, esto es una realidad en algunos lugares, donde se teme que la información genética puede ser mal utilizada. También vamos a ver la terapia genética como última parte. Permite modificar genes defectuosos para tratar enfermedades graves. Si bien es una tecnología prometedora, surge la pregunta: ¿es ético modificar el ADN de un embrión para los cambios que se transmitan a futuras generaciones? Esto podría traer también consecuencias impredecibles, como menciona Husted y Walters. En la terapia genética germinal tiene un impacto no solo en la persona tratada, sino también en sus descendientes, lo que le plantea grandes preguntas éticas. En conclusión, los avances genéticos ofrecen posibilidades increíbles para mejorar la salud y la calidad de vida, pero también plantean desafíos éticos que debemos abordar con cuidado, desde la manipulación genética hasta la privacidad de nuestras pruebas genéticas. Y también es esencial que la bioética nos ayude a establecer los límites adecuados. Buenos días, compañeros, hoy les voy a hablar sobre ADN. Su abreviatura es ácido desoxirribonucleico. Esto contiene toda la estructura genética de todos los seres vivos. Por ejemplo, el ser humano está compuesto por órganos, tejidos y miles y millones de células. Por ejemplo, la célula eucariota tiene un núcleo definido con 23 cromosomas y la molécula del ADN. Y la célula procariota no tiene núcleo como tal. Es la estructura la estructura del ADN es una estructura de doble hélice con dos hebras y nucleósidos. Ahí se encuentra toda la base de nosotros, del ser humano, de los seres vivos, donde está el color de los ojos, el color de la piel, el color del pelo, todo el desarrollo genético como tal. Imagínense que en los Estados Unidos, cuando querían adquirir la prueba del ADN, tenían que pagar como
$300 aproximadamente, unos 5 años. Hoy en día tiene un costo de $75 y se consiguen en farmacias. Ellos simplemente lo llevan, lo toman con saliva, lo meten en un hisopo o en un tubo de ensayo, llaman al laboratorio, el laboratorio va, los recoge y le hace el proceso y les entrega el reporte a los interesados. Em, Eso tiene que ser un 99.9% positivo. Para el siguiente punto son los órganos genéticamente modificados. Estos fueron genéticamente modificados con el fin de ser más saludables para el ser humano, de utilizar menos agua, de menos químicos, de que no ser cancerígenos, de ser de tener menos agentes contaminantes, que llama eso. Son saludables, por lo cual en varios países los utilizan para hacer jarabes, salsas, sopas, aceites de soya, maíz, bueno, etcétera. Por su modificación tienen más salida y pues con solo el hecho de ser más saludables, pues tienen mayor preferencia en la comunidad por ser un producto saludable. El siguiente tema que me tengo es la clonación de animales. Bueno, la clonación de animales es un proceso muy completo que lleva un estudio de investigación, un proceso y con muchas y ciertas investigaciones para definir un éxito. Por ejemplo, cuando empezaron a clonar las ranas, ellos tuvieron éxito. Después clonaron una oveja, Dolly, 1952 fue esa oveja y fue un éxito. Eso fue noticia en muchos medios. Bueno, todo esto consiste en que tienen que duplicar las mismas células y tienen que para ser genéticamente para ser bueno, como le digo, exitosamente, ¿no? Y para que salga un embrión con éxito. Y tiene que ser de la misma información genética para pues que se pueda creer y salga con un éxito. Imagínense que en unos países cobran hasta $50.000 por clonar el perrito de uno, por ejemplo, el gato. Gente que quiere modificar, que quiere clonar su perrito o su gato, pues paga sus 50.000 y ellos se lo clonan. Pero en Europa está prohibido la clonación. La otra clonación que es con los cerdos. Y están haciendo muchos estudios porque es el único animal que es compatible con nosotros, los seres humanos, para mirar si podemos realizar trasplantes con los seres humanos y así poder tener un mejor futuro y lograr trasplantes y con el fin de que las personas lo, lo acepten, porque pues, si no lo aceptan pues es un problema. ¿Listo, compañero? Esto tiene que ser muy compatible, es que llama eso. Compañero, no es más por el momento. Muchas gracias por todo.